Muy buenos días, mis queridos estudiantes. En este día quiero compartirles un video explicativo acerca de los recursos verbales, los no verbales, los paraverbales, que también afectan la comunicación. Cuando nosotros nos comunicamos, damos énfasis de acuerdo a los recursos que nosotros tenemos. Y por eso es necesario que podamos conocer, entre otras cosas, algunos factores de la comunicación y también los recursos empleados en ello. Entonces necesitamos como objetivo que puedan reconocer tanto los recursos verbales y no verbales de la comunicación y también algunos factores que afectan la misma. Entonces, cuando hablamos de la comunicación, necesitamos reconocer de que la comunicación es un proceso en el cual dos o más personas establecen una interacción para transmitir información, ideas, pensamientos o sentimientos. O sea, son dos personas que necesitan, tiene que haber un intercambio. Ahora, esa comunicación no necesariamente es una comunicación lineal, es decir, no solamente hay un emisor y un receptor, sino que cuando hay dos personas o más, vamos interactuando, uno actúa de emisor, otro de receptor, en fin, vamos interactuando en una comunicación mucho más global. Y hoy en día, con esto de la pandemia, nos ha llevado a conocer ciertos elementos de comunicación global, pero esto ha existido desde siempre, el que podamos, a la hora de comunicarnos, nosotros de algún modo transmitimos información, ideas, pensamientos, sentimientos. Con palabras o sin uso de palabras, también podemos comunicar un mensaje. Entonces, dentro de los elementos o factores de la comunicación, tenemos un emisor que emite un mensaje a un receptor, pero ese mensaje utiliza un código determinado para que se pueda comprender el mensaje, utiliza un canal determinado que es el medio por el cual se transmite el mensaje y también el contexto por el cual se emite, el por qué, el para qué se emite un mensaje. Entonces, el emisor es simplemente quien envía una información, un mensaje. Es aquel que intenciona la información, intenciona la comunicación. El mensaje es, por supuesto, qué es lo que se dice. Eso es el mensaje en sí. Y el receptor, que no es igual al destinatario. A veces el receptor no es el mismo destinatario, pero el receptor es aquel que recibe el mensaje y una vez que lo recibe, lo decodifica o lo interpreta. El canal es el medio físico por el que el mensaje se transmite desde el emisor al receptor. Puede ser por las ondas sonoras, por la voz. La voz es un canal, un medio escrito es un canal, un mensaje, un WhatsApp, un correo electrónico es un canal. Entonces, una partitura, la música es también un mensaje que se transmite mediante un canal y mediante un código, que lo vamos a ver también, entre otras cosas. Es el medio, entonces, por el cual se transmite un mensaje desde el emisor al receptor. El código es el conjunto de signos que emisor y receptor han de conocer para que se produzca la comunicación. Entonces, el signo generalmente puede ser, el código debe ser un código común entre el emisor y el receptor. Vale decir, si vamos a utilizar el lenguaje verbal, vamos a hablar en un idioma determinado que ambos conozcan. Es decir, como en el caso que se ve en la imagen, una pregunta en inglés y el otro responde en español, porque la pregunta es, ¿do you speak English? Y si no entienden el código, si el código no es común, no se logra la comunicación. Finalmente, ambos dicen cosas, pero ninguno se entiende. Entonces, el código debe ser un código común entre el receptor y el emisor. Entonces, ese código puede ser, como le digo, una partitura, una pintura, un texto escrito o un mensaje verbal, oral, también puede ser el código. La oralidad, la voz, también puede servir como código.
Y el contexto en sí es aquella situación comunicativa. Son todas las circunstancias o hechos que condicionan la interpretación del mensaje. Es decir, cuando uno transmite un mensaje, debemos conocer el contexto. Por ejemplo, si yo le digo a alguien, llegaste temprano, cuando efectivamente alguien llegó temprano y yo destaco aquello, si yo le digo, llegaste temprano, entiende que lo estoy felicitando por el que llegó temprano. Pero en cambio, si alguien llega sobre la hora, si alguien llega tarde y yo le digo, llegaste temprano, claramente es una ironía y se debe entender de manera distinta. Y por eso ocurre el contexto. Son todos los hechos que rodean, que condicionan la interpretación del mensaje. Ahora bien, también, así como hablamos de los factores o los elementos de la comunicación, también necesitamos hablar de los tipos de comunicación, que es donde nos queremos concentrar hoy. Existen dos tipos de comunicación, la comunicación verbal y la comunicación no verbal. La comunicación verbal es aquella que utiliza la oralidad, se puede utilizar la voz o el mensaje, un mensaje escrito, que tiene que ser codificado de acuerdo a una expresión verbal. Debe ser codificado con letras, con dígitos, un mensaje codificado, pero escrito a fin de cuentas. Y en cambio el lenguaje no verbal son todos aquellos que acompañan el mensaje verbal y que también puedo dar una señal. La proxémica, por ejemplo, que tiene que ver con la distancia, la kinésica, que son los gestos que uno utiliza, la comunicación no verbal icónica, que cuando uno se comunica a través de imágenes, y la comunicación no verbal, o tal vez este podría ser distinto, que es la paraverbal, que son las cualidades que distinguen los mensajes, que no son precisamente palabras. Primero, dentro de la comunicación verbal, hablamos que es aquella que utiliza como signos las palabras. Es el código común que nosotros utilizamos dentro de la comunicación. Entonces necesitamos nosotros codificamos un mensaje a través de nuestras palabras, que deben ser decodificadas por el receptor. Entonces esa comunicación verbal puede ser un mensaje que yo hablo, cuando yo comunico, transmito un mensaje de manera oral, lo hago a través de las palabras, como también ese mismo mensaje lo puedo hacer de manera escrita. Es también un mensaje verbal. Existe comunicación verbal en ese caso. Existe la comunicación oral que utiliza palabras pronunciadas con la voz, donde transformamos los sonidos en letras que van formando palabras. Y también existe, eso mismo lo podemos hacer a través de la comunicación escrita, en la cual eso mismo nosotros lo plasmamos en un texto. Y por lo tanto tiene otras características este mensaje de comunicación escrita. Pero ambos son comunicación verbal. En el segundo plano de la comunicación vamos a hablar de la comunicación no verbal. Primero, es la que utiliza signos que no son estrictamente lingüísticos. Vamos a ver, como por ejemplo ahí los ejemplos que se dan, el saludo con los pies, por ejemplo, también es un signo. Varios de estos signos, por ejemplo, de los elementos no verbales, estos signos tienen un significado. La persona que está con la mano en la cabeza nos está transmitiendo algo, un mensaje. Como también esta imagen, este dibujo que está en la esquina superior derecha, por ejemplo. Este signo de la campana silenciada, eso transmite un mensaje. En fin, todo esto, se fijan, todas estas imágenes transmiten un mensaje. Entonces existe el lenguaje, dentro de la comunicación no verbal, nos vamos a referir al lenguaje kinésico, icónico y proxémico. El lenguaje kinésico, o la comunicación no verbal, kinésica, tiene que ver con la gestualidad, los gestos, los movimientos corporales, de las extremidades, cuando uno pone énfasis en ciertas cosas, y de hecho el propio lenguaje, la comunicación, ¿cómo se llama? El lenguaje de señas es una especie de comunicación también no verbal. Las manos, la cabeza, los pies, las piernas, las expresiones faciales,
la sonrisa me comunica algo, la conducta de los ojos, la mirada. Se fija que cuando alguien miente, dice, porque no mira. ¿Cómo sabemos que miente? Porque no está mirando a los ojos. Entonces ese gesto comunica algo, sin hablar, sin hacer caso a veces los mensajes verbales. Ese gesto, esa comunicación proxémica nos comunica algo. Cuando estamos nerviosos, cuando estamos temblando de miedo, o cuando nos enfrentamos a un público y tenemos pánico escénico, todas esas expresiones transmiten también un mensaje. Y también, por supuesto, la postura que nosotros adoptamos también transmite un mensaje. Entonces, solo a partir de los gestos. Como esto, ¿qué transmiten estos gestos? El primero, por ejemplo, el que está en la esquina superior izquierda. Eso me transmite un mensaje y de hecho es hasta contagioso. Lo mismo, esta forma de saludar, el primero, bueno, me refiero al bostezo, transmite un mensaje no verbal, pero está transmitiendo algo. Lo mismo, ese apretón de manos transmite un saludo afectuoso. Ese signo que se hace también significa, bueno, puede significar varias cosas, principalmente la V de la victoria, pero me transmite un mensaje. Lo mismo que el hombre que está llorando con un pañuelo blanco. Claramente es una despedida que es transmitida a través de un mensaje no verbal, solo gestual, lo que se conoce como kinésico. También existe la comunicación no verbal icónica. Estos símbolos, por ejemplo, denotan algo. Entonces, una imagen me transmite algo. Por ejemplo, el símbolo de la F, los que utilizamos, bueno, se dice que los que tenemos más edad utilizamos Facebook, los más jóvenes utilizan Instagram. U otras plataformas, ya hoy en día tantas plataformas. Pero esta F significa Facebook. Que nosotros basta con encontrar esa F y sabemos a qué se refiere. Lo mismo el símbolo de no fumar. No necesitamos mayor explicación. Sabemos a qué se refiere. Lo mismo el gesto que hace esta mujer con una imagen también está comunicando algo, que es un gesto de silencio. Entonces es un lenguaje gráfico. Por ejemplo, incluye imágenes, señales. La señalética es una forma de mensaje icónico. Los símbolos, por ejemplo, el solo hecho de utilizar ropa negra simboliza que estamos de luto. Los lenguajes gráficos, en fin, todo eso pertenece al lenguaje icónico, a la comunicación no verbal icónica. Estos iconos, por ejemplo, bueno, que algunos contienen la señalización de la derecha, que contiene texto, pero aunque no tuviera texto, podríamos identificar muchos de esos signos, aunque no tuviera texto. Pero también aquí el símbolo de WhatsApp, de YouTube, de Instagram, lo podemos reconocer solo por el icono que representa. Y también existe el lenguaje proxémico que también me transmite y me comunica algo. Es decir, sucede cuando las personas utilizan el espacio físico que las rodea para comunicar sus mensajes. El emisor y el receptor organizan sus encuentros y con estas distancias definen su relación interpersonal. Por ejemplo, el lenguaje proxémico tiene que ver con esa cercanía que uno establece con ciertas personas. Tanto la distancia, aquí se habla, por ejemplo, la distancia íntima, la distancia personal, la distancia social, la distancia pública, entre un sujeto y otro. Están establecidos ciertos rangos, vale decir, una distancia íntima tiene que ver con alguien que yo permito, si alguien se me acerca, muy cerca, dice entre 15 y 45 centímetros, me transmite de que es alguien familiar, una distancia íntima, donde puedo estrechar un abrazo, un saludo, un paipazo, las formas que tenemos de saludarnos, o de tener contacto físico con alguien que tenemos una relación íntima. Nosotros podemos abrazar a nuestros hijos, tenerlos cerca, simplemente unos hijos, a mí mi hija se me sube a mi hija o mi hijo se me suben a las piernas, significa que quieren estar conmigo un rato. Entonces esa instancia íntima es parte de la proxémica. También existe la distancia personal con alguien que tenemos cierto grado de cercanía, pero no es como para estar abrazados o tomados de la mano, pero sí tenemos harto grado de cercanía. Eso es lo que se conoce como distancia personal. Eso me transmite algo. También existe la distancia social. Y sobre todo en estos tiempos,
se habla de que la distancia social es de 120 a 360 centímetros. ¿Qué es la distancia social? Hoy día, producto de la pandemia, entendemos qué significa la distancia social. Entonces, producto de la pandemia, nosotros nos mantenemos a la distancia, con alguien que no tenemos una distancia personal ni íntima. Y finalmente la distancia pública, que supera los 360 centímetros. Es decir, cuando uno se enfrenta en un público, no necesita estar cerca de ellos, sino que uno se comunica con todo ello al mismo tiempo, pero a cierto grado de distancia. Entonces, esa distancia, lo que se conoce como la proxémica, también me comunica un mensaje. Si estoy con mi esposa viene y me toma la mano, me comunica algo. O si viene y me abraza, si mis hijos vienen y me abrazan, eso me comunica algo. O si de repente me encuentro, yo tenía un código con mi hija, que cuando le iba a buscar al colegio, yo soy muy conocido y me encontraba con mucha gente en la calle. Y yo le explicaba de que cuando alguien me saludaba así de voz, ¿no? Como dice, hola, Q, ¿cómo estás? Cuando lo saludaba así a la distancia, es porque era un conocido. Pero cuando alguien me saludaba, me daba la mano, me estrechaba un abrazo, me daba un beso, era un amigo o amiga. Entonces mi hija, cuando iban por la calle, ya sabía que saludaba, hola, ¿cómo estás? A la distancia, ya, es un conocido. Y alguien me saludaba, me daba un abrazo, buena, Benja, ¿cómo estás? Un abrazo. Entonces es un amigo. Entonces esa distancia me comunica algo. Entonces podemos establecer un mensaje, o vamos a un velatorio, por ejemplo, y por el solo hecho de abrazar a alguien, aunque no le digamos nada, le estamos comunicando un mensaje. Entonces eso se conoce como el lenguaje proxémico. Existe, como le decía, la distancia íntima, la distancia personal, la distancia social, muy conocida en este tiempo, y la distancia pública. Y finalmente, como tercer nivel de la comunicación es la comunicación paraverbal. ¿Qué es? La comunicación paraverbal corresponde a las entonaciones, el énfasis o pausas que se utilizan en los discursos, y su función es dar un sentido, y se produce en el lenguaje oral, pero también en el escrito. Es decir, ¿cuáles son los elementos paraverbales? Son, por ejemplo, cuando yo levanto la voz, o cuando disminuyo la voz, cuando uno grita, cuando Chile sale campeón de la Copa América, cuando va a patear el penal de Alexis Sánchez, uno pega un grito y ¡gol! Eso le está dando un énfasis que no es lo mismo que decir, penal, gol, vamos a ser campeón, somos campeones de América. Entonces, la entonación le da un énfasis. Entonces, la comunicación, además de los gestos, la distancia, también la entonación, el timbre de voz, los énfasis, la velocidad con la que uno habla, me comunica algún mensaje. Entonces, son todos esos elementos, incluso las pausas, los silencios, también sirven para comunicar un mensaje en el lenguaje oral. Y en el lenguaje escrito, por ejemplo, en el lenguaje escrito se utilizan los signos de interrogación, los signos de exclamación, que también son signos paraverbales, que acompañan el mensaje verbal. Entonces, por ejemplo, ¿te imaginas cómo se oiría la voz de una madre que lee cuentos para su hijo antes de dormir? Simplemente imaginen la voz de una madre. Entonces, dentro de los elementos paraverbales existe una entonación, el énfasis que uno pone, la expresividad. A veces uno cuando está comunicando algo, uno se emociona, te puede hasta llorar cuando uno comunica algo, cuando uno está comunicando algo trágico. Digamos, esa expresividad también son elementos paraverbales. Las propias pausas que uno hace también es un elemento paraverbal. Entonces, la entonación se refiere al sonido particular de la voz. Si una voz aguda, una voz grave, eso es la entonación. El énfasis son los niveles de la voz. Cuando uno está comunicando un mensaje, a veces uno disminuye la voz, o a veces aumenta la voz, le da una tonalidad más alta, más baja. También están las pausas, que son los signos ortográficos, como la coma, el punto y coma, el punto, que sirve para indicar un silencio.
cuando uno habla, también uno hace pausas habitualmente. Como docente, por ejemplo, para ver si se está captando lo que se está diciendo, uno a veces hace una pausa. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y uno espera una reacción, una respuesta. Esas pausas sirven de algo en la comunicación. Y la expresividad, tanto en la escritura por medio de signos de exclamación o interrogación, que también van asociados a una entonación específica. Y a la hora de expresarnos oralmente, ahí tenemos ciertos otros elementos que nos sirven también para la expresión, para la expresividad. Entonces, en base a esto, queridos estudiantes, les invito a que puedan trabajar en la actividad señalada, que es la guía que se adjunta con este video explicativo, esperando de que este video explicativo le haya podido ser útil a la hora de exponer o a la hora de completar y desarrollar la guía. Así que estén muy bien y nos encontramos la próxima clase. Gracias por su atención.